se transmite los jueves en punto de las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana. Recuerda también que a las 11 de la mañana nos puedes encontrar ya en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues les saludamos con el gusto de siempre y agradecemos su permanencia programa tras programa. Damos también el saludo con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica del programa, a París Paredes, director de producción de este programa, de Soror Encuentro Feminista. En la voz les saluda Toika. Pues bien, en esta ocasión tenemos una invitada. Con mucho gusto te recibimos por acá, Mara Muñoz. Es un placer tenerte en este programa, en Soror Encuentro Feminista, sobre todo en estos tiempos, para que nos platiques, para que nos aclares, para platicar qué está pasando, qué ha sucedido. Pero bueno, vamos a ello. El programa de hoy se titula Elegimos la independencia judicial y para ello hemos invitado a Mara Muñoz Galván. Bienvenida, Mara. Hola, Toika, muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Me da mucho gusto que estas alternativas de comunicación independiente y feminista pues sobrevivan y sean afortunadamente seguidas por muchas personas. Entonces, un gusto saludarte y un gusto a todo tu auditorio. Gracias, Mara. Te recibimos con mucho gusto. Siempre bienvenida. Gracias. Pues ahora les platicamos por qué Mara, pero primero déjenme presentar. Ella es Mari Hiromi Muñoz Galván. Ella ha militado por más de 25 años en el movimiento feminista. Es abogada con cédula profesional y experiencia en juicios orales. Es titulada por promedio en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con 2 maestrías, una en política social por la Universidad Nottingham y sociología por la London School of Economics, ambas en Inglaterra. Ella fue becaria del Consejo Británico con la beca de excelencia de HSBC Chevening. Cuenta con 7 diplomados en diversas materias relacionadas con la ciencia jurídica y las políticas públicas en las mejores universidades de México, tales como Flaxo, el CIDE y la ENA. Como funcionaria pública ha desempeñado se ha desempeñado como directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas. También se desempeñó como directora del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, como asesora en violencia de género de la abogada general de la UNAM y como consultora del PNUD y de la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas. Vaya que has tenido cargos de gran relevancia y de gran compromiso, Mara. Como consultora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE AC, ha capacitado a ministerios públicos, jueces y juezas, peritos y policía ministerial en derechos humanos, perspectiva de género y acceso a la justicia. Fue directora fundadora del Centro de Justicia para las Mujeres, donde creó agencias del Ministerio Público especializadas en delitos por razones de género y feminicidio, y dirigió a la triada investigadora en delitos contra las mujeres por razones de género. Es coautora de varios libros, informes y autora de publicaciones periodísticas. Fue profesora de la UNAM. Tiene más de 10 años litigando en materia penal, lo lo realiza de manera solidaria y gratuita, principalmente para mujeres y niñas. Fue distinguida por el Congreso del Estado de Zacatecas con la Medalla a los Derechos Humanos María Murillo. Una larga trayectoria y muy, pues, completa, ¿no? De mucha preparación, de grandes responsabilidades, Mara, que has tenido en tu trayectoria personal y profesional, donde lo personal es político. Entonces, y muy joven que eres, Mara, ¿cómo has hecho para realizar tanto? Pues empecé muy joven
en la acción política desde que estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, apenas ingresando a la universidad, pues se abrió para mí un mundo de posibilidades cuando conocí teorías críticas de la sociedad como el feminismo, como el marxismo, gracias a grandes maestras y maestros que tuve en la universidad, principalmente mi maestra Leticia Torres Villa, a quien le profeso un gran afecto, porque fue la primera feminista que conocí en mi vida. Entonces estaba yo apenas iniciando la carrera y bueno, fui consejera universitaria. Desde entonces ahí apoyé, trabajé para que se hiciera el primer refugio para mujeres en situación de violencia, un proyecto encabezado por mi maestra Leti Torres. Yo como estudiante, como consejera universitaria, pues me uní a esa lucha y eso pues me ayudó para darme cuenta de una realidad que yo ya conocía, porque, bueno, pues como muchas mujeres llegué al feminismo por una historia personal. Evidentemente, la violencia contra las mujeres desafortunadamente no es ajena. Yo siempre he dicho que las cifras del ENDIRE que dicen que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida son absolutamente irreales, que para mí el 100% de las mujeres hemos vivido violencia en algún momento de nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello, porque está tan normalizada la violencia contra las mujeres que a pesar de ser víctimas, pues no reparamos en ello. Y bueno, ahí en la universidad fue cuando me inicié a los 18 años apenas cumplidos y luego pues tuve la oportunidad de desempeñarme como segunda directora del Instituto para las Mujeres en Zacatecas. Ahí afiancé mis lazos con compañeras feministas que tenían pues ya muchos años en la lucha y fue un camino de aprendizaje, ¿no? El feminismo es un camino en el que no se deja de aprender, es un compromiso personal que realizamos en la acción política y del que tenemos que partir primero de la humildad para darnos cuenta que este sistema patriarcal pues nos abraza, nos abarca, nos rebasa en muchas ocasiones y tenemos que estar constantemente revisando nuestros preceptos, nuestros conceptos, nuestras acciones para no caer justo en lo que tanto rechazamos y cuestionamos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo he hecho? Pues básicamente no dejar de hacer, de actuar, de ser parte de un movimiento vivo, en constante transformación, en el que participan compañeras que tienen pues una lucha de décadas, al igual que muchas jóvenes que pues están iniciándose en los caminos del feminismo y pues aprender de todas y en determinado momento también entender cuál es el papel que nos toca jugar y cómo podemos aportar de una mejor manera a este movimiento tan vivo, tan cambiante, tan dinámico, tan actuante, porque en definitiva creo que todas tenemos que aportar y todas aportamos de una manera diferente. En mi caso, pues yo me he comprometido con la lucha en el derecho a una vida libre de violencia y el derecho de acceso a la justicia. Eso lo he hecho desde las diferentes instancias donde me ha tocado participar. Tuve la posibilidad de construir desde sus cimientos el Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas, lo cual fue una acción muy interesante a nivel personal y creo que también en determinado momento trajo grandes beneficios al acceso a la justicia en Zacatecas. Desafortunadamente, y debo decirlo porque pues la conciencia crítica es algo que nos tiene que acompañar como feministas, las instituciones en México tienen un gran talento para en determinado momento echar a perder los mejores proyectos, ¿no? Entonces, las instituciones, si bien se hacen pues de los lineamientos, de los manuales de procedimientos, de las leyes que les dan origen, pues en realidad lo que les da un rostro humano son las personas que trabajan en ellas. Entonces, si esas personas no tienen el compromiso, no tienen la perspectiva de género, no tienen el enfoque de derechos humanos, no tienen la empatía, pues difícilmente podemos hacer realidad todo ese entramado de derechos que tanto nos ha costado también
al movimiento feminista. Entonces, pues ahí vamos, digamos, transitando en estos caminos en los que a veces avanzamos un paso y parece que al año siguiente retrocedemos 10, y pues eso nos mantiene en constante alerta, porque en definitiva nada de lo que hemos logrado nos lo han dado, no ha sido gratuito, pero además, desafortunadamente, nuestros logros, nuestros avances están en constante riesgo, porque desafortunadamente prevalece el sistema patriarcal, prevalece y solamente cambia de rostro, ¿no? Cambia de rostro en determinado momento. Las personas que se encumbran, pues tienen esa tentación de atentar contra los mecanismos que hemos construido con tanto esfuerzo. Entonces, pues eso se refleja en el abandono de las políticas públicas, en la disminución de presupuestos, en nombrar y colocar perfiles que no tienen nada que ver con el movimiento, ni siquiera desde un aspecto pues técnico, ¿verdad? Es decir, sin conocimiento siquiera de lo que están haciendo. Entonces, pues evidentemente también luchamos contra esa tentación de ver a los mecanismos de adelanto para las mujeres como trampolines políticos para proyectar carreras individuales, sin entender que el sentido de nuestro trabajo y de nuestra lucha histórica, pues ha sido que nuestras acciones sean colectivas y sean políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, en definitiva creo que eso es lo que nos mantiene vivas y luchando, ¿no? La necesidad, el infortunio de encontrarnos en este sistema patriarcal que nos cede. Y en esta vigencia permanente, en este buscar y buscar, ¿no? Y seguir construyendo. Sí, Mara, y entonces recientemente tú eres candidata, has sido candidata, eres candidata. sí. Este 1 de junio te vimos en las boletas en Zacatecas. Platícanos de este proceso, ¿cómo se te dio? ¿De dónde surge esta? Ya lo venimos entendiendo con todo esto que nos vienes ya comentando, ya platicando, pero ¿cómo te haces tú de este compromiso para participar en esta elección? Pues yo en realidad acepté participar o me inscribí en el proceso, pues alentada por algunas compañeras del movimiento. Creí que era una oportunidad también en determinado momento de poner a prueba pues un proceso inédito en el que se prometía la posibilidad de que la sociedad eligiera a sus personas juzgadoras. Yo entiendo por una trayectoria, por un compromiso de vida, que hay muchas cosas que se deben mejorar del sistema, que la violencia institucional es algo que daña severamente la vida de las personas, que las mujeres y las niñas y la población en general no solo tiene que ser víctima del delito, sino en muchas ocasiones pues también sufrir la violencia por parte de las instituciones. La discriminación, la falta de empatía, la corrupción, el retraso en sus procesos. Y entiendo también, porque lo he vivido por experiencia, que se pueden hacer las cosas diferentes desde las instituciones, que si las personas que están al frente de estos mecanismos del poder, en este caso del Poder Judicial, son personas que se comprometen verdaderamente con la imparcialidad y la integridad necesarias para impartir justicia, pues se pueden hacer muchas cosas para transformar vidas de manera positiva, porque no podemos olvidar que un proceso penal, porque yo estuve como candidata a jueza de distrito en materia penal, no solo se trata de las víctimas, que por supuesto son una parte central para mí y para la convencionalidad en el proceso, sobre todo si se trata de grupos vulnerables como adolescentes, niños, niñas, mujeres, por supuesto, personas con discapacidad, pero también trata de las injusticias que se cometen con aquellas personas que están en la cárcel sin que haya mayor razón que el no haber tenido dinero para una adecuada defensa. Y eso es una de las realidades con las que me he topado durante este proceso, que no son casos aislados, que desafortunadamente este sistema de manera estructural genera las condiciones para que ese tipo de injusticias se den. Entonces, pues digamos que todo este panorama me estimuló a participar desde un
punto de vista muy escéptico, porque yo también estaba convencida de que no iba a ser sencillo transitar. Yo no tengo pertenencia a un partido político o a un grupo político determinado. Mi carrera, mi trayectoria, pues la he construido siempre desde la independencia, en muchas ocasiones desde la denuncia de la corrupción, de las malas prácticas. Y pues eso en definitiva me ha hecho en determinado momento pues ser una persona que ha privilegiado su autonomía, su independencia sobre cualquier prebenda que te pueda garantizar, digamos, ser parte de un grupo político. Y así, en ese espacio de acción política, porque pues mi actuar es inminentemente político y lo ha sido durante muchos años, es donde yo me siento cómoda, donde yo me siento pues realizada y donde creo que puedo honrar a mi congruencia. Entonces, sabía que iba a ser muy difícil, sabía que iba a ser complicado, pero no me imaginé que tanto, porque, Sí. bueno, vimos una operación en Zacatecas en donde el gobierno del estado no solo sacó sus acordeones, sino, digamos, usó toda la estructura gubernamental desde los municipios, desde el gobierno del estado, desde la Secretaría del Bienestar, para movilizar el voto a favor de ese acordeón. Obviamente, pues yo no iba en ese acordeón. Compraron votos, movilizaron, coaccionaron. Y bueno, pues en ese sentido, evidentemente fue una lucha absolutamente inequitativa. Fue una lucha que, sin embargo, dimos con mucha dignidad, y dimos, y hablo siempre en colectivo, porque no hubiera sido posible sin el apoyo de tantas personas que en determinado momento creyeron en la posibilidad de tener una jueza independiente, que al igual que yo, creyeron en que el proceso iba a ser limpio, iba a ser transparente, en que nos iba a dar oportunidad a las y los ciudadanos de buena fe que creemos en la justicia, de llegar a esos espacios y de impartir justicia de forma imparcial e íntegra. No fue así, no nos benefició el voto por esa movilización, porque fue una elección en donde nosotras tuvimos que enfrentar las estructuras del gobierno en Zacatecas y eso evidentemente, pues imagínate, sin un partido político detrás, sin un presupuesto detrás, no nos dieron nada del INE, absolutamente nada, fueron recursos propios totalmente, pues era muy, muy complicado. Aún así, dimos una pelea que nos favoreció con 57,000 votos. La verdad, pues es una cifra muy alta, para mí es un gran logro. Estuvimos a 6,000 votos de llevarnos el triunfo y pues la verdad es que la competencia ni siquiera fue mi adversario porque él no hizo campaña, él se limitó solamente a negociar su espacio en el acordeón del gobierno del estado y se lo dejó todo al gobierno, ¿no? Entonces, pues en realidad ahí con quien tuvimos que competir fue con el gobernador del estado. Mara, has tenido una votación bastante alta, ¿no? Bastante alta. 56,000 y fracción votos es un mundo o dos mundos de personas, de mujeres y de hombres. Eh, ¿Con cuánto en el estado de Zacatecas se logran las diputaciones locales? Fíjate que alguien me hizo un comentario, no, la verdad no he visto esa numeralia, pero alguien me hizo un comentario que con esa cantidad de votos podría ganar cualquier municipio del estado y cualquier distrito de las diputaciones también. Entonces, no lo sé, no lo he corroborado, pero así me lo dijeron quienes saben y quienes piensan su vida en torno a los votos. Yo la verdad es que no tengo ese imaginario porque pues nunca había participado yo en un partido político, nunca me había metido en una campaña así de esta manera. Entonces, pero en realidad, pues yo te digo 57,000, pues es un mundo, ¿verdad? Porque imagínate, gané un distrito porque lo gané por más de 1,600 votos, tan complicado como Fresnillo, que de ahí es el gobernador, ¿no? Entonces son más de 10 municipios los que están en ese distrito electoral federal
Y la verdad yo estoy muy agradecida con la gente de Fresnillo porque allá dediqué un mes, de los 2 meses que hubo la campaña, lo dediqué a esos municipios, justo porque yo reconozco el valor histórico que tienen, porque desafortunadamente la gente de allá es gente muy agraviada por el maltrato institucional, por la violencia de las policías, de las instituciones. Y yo creí profundamente que uno de mis compromisos en esta campaña pues era llevar una palabra de aliento, ¿no? Y decirle a la gente que la justicia imparcial y la justicia con integridad era posible y que mi compromiso era garantizar justo eso para todas las regiones del Estado y un apego irrestricto a los derechos humanos y a la convencionalidad, ¿no? Entonces, la gente lo entiende perfecto, mira, porque muchos políticos y políticas profesionales me decían, no, Mara, tú ni hagas campaña, la gente en este país no va a votar si no la acarrean, tú nomás, habla con las estructuras. Y yo no, evidentemente no los escuché porque yo, si en algo creo, es en la inteligencia humana, ¿no? O sea, yo creo que la gente cuando escucha las razones, cuando tú te das el tiempo, pues, de explicar, ¿no? Lo desconocido, porque nadie nacemos sabiendo, ¿verdad? Nos vamos formando en el camino, y si algo justifica una elección, pues es la posibilidad justo de formar conciencia crítica, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿para qué queremos a los políticos y a la democracia? No nos sirven de nada, ¿no? Entonces, digamos que yo me rebelé frente a esa recomendación y continué mi camino. Yo asistí a todas las reuniones a donde se me invitaban, con 5, con 10, con 15, con 20, con las personas que querían estar ahí, pues, presentes. Obviamente también hablé con muchas personas porque el tiempo era corto, que en determinado momento pues podrían servir como multiplicadoras para hablar con otras personas que son líderes en sus comunidades, que la gente los escucha, los ve con aprecio, con respeto. Y pues así hicimos la bolita de nieve, ¿no? Finalmente también hablando con sindicatos, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con multiplicadoras y multiplicadores de todos pues los círculos sociales y políticos y económicos. No te escucho. Esta bolita de nieve de la que tú hablas, de la que tú nos platicas, está conformada por base social de personas con una postura crítica, con una conciencia crítica, ¿no? En diferentes niveles tal vez, pero no se puede negar que este es el voto que has logrado, que ese es el voto que has obtenido, el de 57,000 personas con una postura crítica, informadas y con esta base social, ¿no? Con ese espíritu, pues, que va tras los cambios, pero los cambios que le favorecen, no los cambios que van por no sé dónde, ¿no? Estas fantasías que se prometen. En el sentido de que, por ejemplo, yo te preguntaría, tal vez una pregunta que no sale sobrano. ¿Es necesario, ha sido necesario este proceso? ¿Ha sido necesario el cambio en el Poder Judicial? Yo creo profundamente que el Poder Judicial necesita una transformación, pero no solo el Poder Judicial, o sea, el sistema político mexicano urge de una transformación. Y en lo que refiere a la justicia, pues no solo el Poder Judicial requiere de una transformación, sino también el sistema de justicia en nuestro país. Entonces, en realidad, una reforma que busque transformar el sistema de justicia en lo más esencial y profundo de lo que significa para la gente de a pie, tendría que pasar por la transparencia en las fiscalías, por un mayor presupuesto en las fiscalías, por un castigo, tanto administrativo como penal, a la corrupción en las fiscalías. En fin, que las fiscalías son entes en donde prevalece el oscurantismo, básicamente legal, ¿no? O sea, ahí nadie sabe en muchas ocasiones por qué la gente, ¿verdad?
pues se le integra una carpeta de investigación, ¿verdad? Y por qué otras se abandonan y por qué, o sea, es decir, en realidad tenemos ahí un problema muy grave, muy severo de nuestro sistema de justicia. Y luego también, pues una reforma del sistema de justicia implicaría reformar las defensorías públicas, porque la adecuada defensa es un derecho constitucional, es un derecho convencional, es una parte fundamental del debido proceso, pero no se garantiza de ninguna manera, porque las defensorías públicas, que son las que dan la atención legal, la defensa de los casos de las personas más necesitadas económicamente, pues no tienen suficiente personal para hacer una defensa seria de los casos, ¿no? No tienen suficiente personal, no tienen personal necesariamente capacitado con perspectiva de género. También en México se creó todo un sistema de asesoría legal para las víctimas, porque es un derecho tener una adecuada asesoría legal para las víctimas. Y bueno, pues tenemos que las comisiones de víctimas dan asesoría legal, los centros de justicia para las mujeres dan asesoría legal, en muchas ocasiones también el DIF da asesoría legal para víctimas de violencia familiar, en algunos estados, o todo este andamiaje institucional creado a través de los programas federales que atienden la violencia, pero pues no hay suficientes personas dando asesoría legal para cubrir la gran demanda, por una parte. Por la otra, en muchas ocasiones no cuentan con la perspectiva de género, con el enfoque de derechos humanos, y a lo único a lo que van a las audiencias, es decir, yo me apego a lo que diga el Ministerio Público, estoy de acuerdo con todo lo que dijo y se acabó. Es decir, cumplir una mera formalidad. Una reforma al sistema de justicia tendría que pasar también por las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos. Me ha tocado escuchar a quien ha dicho que deben desaparecer esas comisiones, lo cual considero muy grave. Creo que son instancias que deberían fortalecerse para que sus resoluciones fueran vinculantes, es decir, obligatorias, y no desaparecer, ¿verdad? Algo que con tanto esfuerzo se ha construido. Entonces, creo que en este afán, digamos, de querer presentar la novedad, pues estamos dejando atrás logros que son producto de luchas históricas, ¿no? Aunque sea discursivamente. Entonces sí creo que es importante pensar al Poder Judicial en este contexto que te estoy planteando, pensarlo como una más de las instituciones que tiene que ser reformada. Y te voy a ser muy honesta, en esta contienda había candidatos y candidatas muy aptos para ocupar los cargos para los cuales estaban contendiendo, porque era gente del propio Poder Judicial Federal, del propio Poder Judicial en el Estado, que querían ascender de puesto, a lo mejor eran jueces y querían ascender a una magistratura, que tienen probidad en el ejercicio de su profesión, que son versados en la materia jurídica, abogados y abogadas que también tienen el perfil para ocupar los cargos, pero por lo menos en Zacatecas son los que quedaron electos porque no estaban en el acordeón del gobierno del estado. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, porque yo no quiero entrar en discusiones estériles. Yo desafortunadamente creo que no vamos a saber el tamaño del problema en el que estamos hasta que no se empiecen a dictar las primeras resoluciones, ¿verdad? De estos nuevos juzgadores y juzgadoras. Y desafortunadamente, pues será muy tarde, ¿verdad? Para en determinado momento reparar. Y desafortunadamente, o más desafortunado aún, pues las principales perjudicadas, pues vamos a ser las mujeres y las niñas como siempre, y las personas en general más desfavorecidas económicamente. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, yo espero que no sea así, espero que haya nuevas luces
de la gente que salió, que no me parece la correcta, ¿verdad? Porque aquí se trataba de conquistar, evidentemente, la voluntad de la ciudadanía a través de una trayectoria íntegra, de un discurso coherente, de una propuesta clara, y no a través del servilismo y básicamente ponerme a las órdenes de mi nuevo patrón, ¿no? Es decir, eso no abona la independencia judicial de ninguna manera. Fíjate que ahorita que hablas de la espera, yo he reflexionado con algunas colegas, no solo de este proceso, sino de otros ámbitos que tienen que ver con el acceso a la justicia para las mujeres. He reflexionado sobre la espera. La espera, en un principio, como que pensamos o nos significa que va a llegar algo bueno, ¿no? O sea, esperamos que sea bueno, esperamos que se logre, y como que hay un rango, ¿no? Esperamos que se logre, entonces puede ser, se logra al 5 o al 10, ¿no? O sea, se comprende también, la ciudadanía comprendemos que hay un proceso y que hay un rango en esa espera. No en espera de tiempo, no me refiero a tiempo, sino en espera en los logros. Pero resulta que hoy, Mara, lo estamos viviendo y en el tema de acceso a la justicia para las mujeres está muy claro que la espera se ha convertido en lo que tú señalas. Esperamos que sean los buenos, ¿no? Y si son los buenos, hay que esperar a que válgase la expresión, se encarrilen. Y después esperar a que empiecen a funcionar. Y después que ya tengan logros. Bueno, resumiéndolo un poco. Pero la espera hoy ha cambiado. Ya no es espero que empiecen los resultados a fluir, ¿no? Como en otros tiempos lo hemos vivido. En el ámbito del acceso a la justicia, en todos estos ámbitos vinculados al ejercicio político. Hoy no. Hoy es, quién sabe si vayan a ser los buenos, quién sabe si esto fue el camino correcto, etcétera. Yo como académica llevo dos temas ahorita, en estos momentos. Uno tiene que ver con una evaluación de los centros, de los ECOFAM, de los centros de convivencia familiar, de un centro, y por otro lado, el tema de la ausencia del Estado para la impartición y para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas en algunas comunidades de Chiapas, en estas comunidades donde se dan las ventas de las niñas, en estas comunidades donde hay abusos sexuales, ¿no? Violaciones a las niñas, donde hay una cultura de la violación que nadie mira, que nadie denuncia, que no hay ni siquiera, bueno, el DIF ni siquiera está presente, ¿no? Y entonces es cuando, como tú lo dices, estos datos estadísticos que tenemos, pues les falta, ¿no? No están hablando de la realidad. Es un acercamiento y bastante grave, pero la realidad es mucho más grave. Totalmente. Y justamente lo que vemos en estos lugares, por ejemplo, en Secofa, una institución que depende de la fiscalía, etcétera. Primero se vive la violencia institucional que la atención y la garantía del acceso a la justicia, de una atención de calidad en el acceso a la justicia para las mujeres que acuden a estas instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona a cargo o las personas a cargo no están preparadas, no tienen los conocimientos, no tienen la experiencia, no tienen las habilidades. O sea, ¿de dónde llegaron? ¿Quién sabe? Porque no pueden ni garantizar una atención. No estamos hablando de resultados, ¿no? No garantizan los resultados, no. Siquiera la atención con calidad. Eso es muy grave. Yo fíjate que me he preguntado, desde que era muy joven, casi niña, cuando yo veía antes alguna dependencia del sistema de justicia, un ministerio público, una fiscalía, etcétera, antes procuradurías, y yo las veía
lugares tan sucios, a veces manchados hasta con sangre, lugares que no tenían limpieza, higiene, donde todo el mundo como que trabajaba, hacía marchas forzadas, que con muy mal carácter, muy mala atención, salvo sus excepciones. Y yo me preguntaba, ¿no tienen presupuesto? Esto que tú mencionas, ¿no? La claridad, la transparencia incluso en los presupuestos. Entonces, eh, pues sí, realmente nos deja como un sinsabor tan grande que expresado en el número de votantes, expresado en cuántas personas acudieron a las votaciones. Y de esas votaciones, cuántas personas hicieron la abstención, que hoy le llaman, creo que casillas no rellenas o casillas no contestadas. ¿Tú tienes estos datos de cuánto fue la votación a nivel nacional? ¿Cuántas personas participaron? Entiendo que fue alrededor del 11 y tantos por ciento. La cifra Así es, de exacta no la la tengo, población. pero más o menos de la Así es. población, de los votantes. Entonces, se refleja, y no porque solamente se refleje el desconocimiento de cómo llevar a cabo la votación, ¿no? Cómo votar ante tantas boletas, ante tantos números ante un número tan alto de participantes, ante la presencia de un acordeón, que no llegó a todos también. Entonces, eh, ¿cuál es tu impresión, Mara, de esta? Ya nos has platicado cómo fue en Zacatecas, pero ¿cuál es la impresión de los resultados como este ejercicio democrático? Pues mira, me parece que hiciste varios comentarios muy, muy interesantes, muy oportunos y de verdad de una crudeza pues terrible, como terrible es la realidad de nuestro país. Justo ese es el tema. El tema detrás de todo esto y por lo cual estamos dando la lucha hasta las últimas consecuencias, es porque evidentemente hay personas en este país que jamás en su vida, ¿verdad?, han oído hablar de justicia, que al contrario, lo que prevalece en su experiencia desde niñas, desde niños, son las injusticias, es la violencia, es la falta total de respeto a su integridad, a su dignidad como seres humanos. Y hablas tú de un caso, por ejemplo, las niñas que se venden, ¿verdad? Para en matrimonio o para trata de personas, con fines de explotación sexual, con Así es. realidades que están presentes en este país, que no es un invento, ¿verdad? Y en determinado momento es cuando reflexionamos acerca de cuáles son, pues, nuestras prioridades, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo estamos hablando aquí en términos numéricos de una elección, cuando lo que subyace, ¿verdad? Detrás de todo esto es que esa desigualdad, esa discriminación, esa violencia sistémica y estructural, pues solo se reproduce y se produce a partir de este tipo de situaciones. Porque mira, decías tú, ahora estamos esperando pues que aprendan o si son los buenos. Yo creo que una persona que llega con compromisos a la impartición de justicia, o sea, con compromisos porque tú podrás en determinado momento buscar el apoyo de un sector o de personas que tienen cierto liderazgo social, político, económico, pero ¿qué pones en la mesa, verdad? O sea, tú puedes poner en la mesa imparcialidad, una trayectoria de integridad y los que se suban al barco, pues transitamos juntos. Pero si tú estás en determinado momento poniendo en la mesa obediencia, sumisión, sí dígame señor, pues, ¿qué van a aprender, compañera? O sea, en realidad no tenemos mucho que esperar, más bien yo diría, ¿no? O sea, no tenemos mucho que esperar porque ese servilismo y ese pacto, pues ya es un problema de origen, ¿no? Creo yo. Ahora, ¿qué significa eso para las poblaciones más desfavorecidas en nuestro país? Pues imagínate nada más lo que eso significa. Porque una persona
que pacta en determinado momento, que acuerda obediencia y tener una línea en su forma de impartir lo que se llama justicia, que eso ya ni justicia es, digamos, en su forma de dictar resoluciones, pues ¿qué perspectiva de género va a tener? Digo, o sea, la perspectiva de género es una visión ética frente al mundo. O sea, no solamente es una metodología, porque, a ver, la perspectiva de género es estar consciente de las relaciones de poder que se tejen entre los justiciables, entre una víctima y un agresor, ¿sí? Entonces, para tener esa conciencia, pues, ¿qué necesitas? Una visión ética del mundo, no solo las herramientas metodológicas, sino también principios que te ayuden a esa valoración metodológica. ¿Qué enfoque de derechos humanos va a tener? Si ya se está tasando a sí mismo desde el momento en el que pactó llegar ahí por un acuerdo con las cúpulas que piden obediencia. Ya se está poniendo un precio, ya se está objetivizando. ¿Cómo va a hablar de dignidad humana si a sí mismo se concibe como un objeto que se vende? Es decir, creo que esto es mucho más profundo que ver los números electorales y si la población participó o no participó. Realmente creo que es un tema de fondo, es un tema que solo el tiempo nos podrá poner en la situación en que podamos evaluarlo. Ojalá que sean las mejores condiciones. Ojalá que sí. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es nuestra esperanza, pero bueno, más allá de la esperanza, porque eso es para lo que hemos trabajado, para lo que venimos trabajando. Es todo lo que vamos construyendo, a lo que le apostamos. Y bueno, en fin, en este sentido de construir, sentido de apostar, en este sentido de correspondencia, de corresponsabilidad, ¿qué sigue, Mara? ¿Qué sigue para Mara? Pues seguir trabajando. Yo pues, en determinado momento tengo la fortuna de tener ciertos conocimientos que me pueden poner en la situación de vivir de lo que me gusta, ¿verdad? Que sé hacer y de ser solidaria también con mi conocimiento. Entonces voy a seguir acompañando a mujeres y niñas en situación de violencia de manera solidaria y gratuita, como lo he hecho durante muchos años. Voy a continuar el camino de la consultoría, que es lo que me ha permitido pues sobrevivir y digamos resolver las cosas prácticas de la vida. Y voy a continuar en la lucha feminista desde las diferentes trincheras en las que tengamos que estar, porque pues la lucha principal es con una misma, ¿no? Yo creo que ahí está el reto principal, primero de ser consciente del daño que nos hace la jerarquía, de actuar siempre con horizontalidad, con respeto hacia las personas que te rodean, de estar en constante revisión de, como dije, de tus conceptos, de tus preceptos y de tus acciones. Y bueno, pues en ese sentido realizar mi propia lucha, ¿no? Personal y de esa manera pues también proyectarlo en lo colectivo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos por los cuales luchar. Desafortunadamente, vivimos en un mundo en donde la violencia se ha convertido en la norma y pues tenemos en determinado momento, imagínate nada más lo absurdo que luchar por tener espacios de paz. Así es. Pues creo que tus votantes te van a pedir más, casi, casi te van a exigir más, porque tienes una trayectoria muy clara, muy definida, muy comprometida, muy en la corresponsabilidad. Pregunta, Mara, yo no lo leí en tu semblanza, pero digo, has hecho tanto que igual, pero tengo la inquietud, ¿tú ya has tenido un observatorio? Fíjate que hicimos una organización civil que fue el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas. En esa organización, o a través de esa organización, acompañé muchos casos de violencia. Y bueno, yo la idea que tengo ahora con todo esto, porque además lo veo como una gran necesidad, es ver de qué manera podemos no solo poner mis conocimientos o mi capacidad, sino estructurar algún proyecto en el que otras compañeras y compañeros puedan dar asesoría legal a mujeres en situación de violencia, por supuesto, y también a aquellas personas que están injustamente en la cárcel. Entonces, ya que salga de este proceso,
voy a ver cómo le hago para echar eso a andar en algún momento, sí, de mi vida, porque sé que hay una gran necesidad desde hace muchos años, lo sé, lo advierto, y creo que sería un buen proyecto para echar a andar. Obviamente, pues es un proyecto que tiene que surgir del compromiso, que tiene que surgir de la buena voluntad de muchas personas, pero también ver cómo lo afianzamos económicamente, pues para que los abogados y las abogadas puedan vivir de eso, ¿no? Y darle el interés a los casos que se merecen. Entonces, creo que ese es un gran reto, pero me gustaría tomarlo como una posibilidad, por lo que dices del observatorio, revivir esa organización no solo con mi trabajo, sino también con el trabajo de algunas otras personas, ¿no? Uh-huh. Claro, y que además va a hacer falta, ¿no? Casi estamos en esa Desafortunadamente lucha. siempre, Siempre ha hecho falta y seguro que siempre hace ahora, pues, falta, ¿verdad? mientras se ayudarnos, el engranaje camina, y ojalá que así sea, que camine, pero mientras, pues, se irá haciendo falta. Es, Así es. es, es necesario. Pues es un gusto tenerte aquí, Mara. Seguramente nuestras escuchas y mujeres y hombres estarán complacidos y complacidas con escucharte y saber que no para que esta inquietud, que este compromiso por garantizar el acceso a la justicia, por garantizar la información, por garantizar este empoderamiento en el tema de la justicia, lo vas a continuar sosteniendo, manteniendo, reproduciendo. Siempre es alentador, ¿no? Saber que tienes este compromiso tú como otras personas. Mara, hay mucho que platicar, pero el tiempo se nos agota. Y me gustaría que platicáramos sobre cómo ha sido el acordeón. Esto es muy interesante hablarlo y que la gente, el público, la sociedad sepa más, ¿no? Si saben sobre el tema, que sepan un poco más. Pero el tiempo se nos agota. Invítanos a participar contigo, invítanos a visitarte en tus redes, invítanos, Mara. Sí, Toica, muchísimas gracias. Bueno, en Facebook, que es la red que yo más utilizo, estoy como Mara Muñoz Galván en una fanpage y en mi perfil personal estoy como Mara Muñoz, así me encuentran en Facebook. También estoy en Instagram como Mara Muñoz, pero honestamente lo que más sigo, lo que más alimento y veo, pues es el Facebook, ¿no? Como buenas zacatecanas, somos muy facebookeros. Ah, Oye, bueno, Toica, y agradecerte infinitamente, Toica, tu compromiso, de verdad esta lucha que has estado por mantenerte como un medio independiente, como una opción de información. justamente con el equipo técnico, con Carla y con Paris, y nos vamos a la virtualidad, ¿no? Y Excelente. esto que nos ha abierto camino nos permite, por ejemplo, estar ahora contigo, tú en Zacatecas, nosotros acá en la ciudad, pero tenemos público incluso hasta en Dubái, en América del Sur, y bueno, somos muy contentos. Nos falta un poco más de, ¿qué será? Pues un poco más de infraestructura, ¿no? Pero, porque por ejemplo, no sabemos en certeza quién nos está escuchando hasta que nos escriben y de Ujú. repente nos dicen, es que yo estoy en Dubái o yo estoy en Costa Rica, ¿no? O estamos en Panamá y decimos, ¡ay, qué padre! Bueno, con decirte que hasta nos sorprende después por las diferencias de horario, ¿no? ¿Cómo nos escuchan si están de madrugada? En fin, pero muy padre. Pero bueno, sí, justamente Sorora ha sido planteado como un espacio de encuentro, un espacio donde nos reunimos también para organizar, para proponer, para revolucionar. Y pues más o menos nos va dando resultado. Es para nosotros un orgullo y un gustazo tenerte aquí, platicando de tan cerca, con esta trayectoria que tienes, Mara, con este compromiso que tienes y que sabemos que no termina con esta elección, ¿no? Con esta elección que a ti te dio muchos votos, lo cual es de reconocerse, pero con esta elección tan apática, ¿no? Donde no se ha visto la participación de todos, de todas.
Así es. Pero bueno, no ten la claridad de que los votos son tus votos y es base social, son personas comprometidas, personas con conciencia crítica. Sí, Teca, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto. Y sí, efectivamente, la participación, y te voy a decir una cosa que creo que también es importante. La participación no fue tan alta porque también las reglas para hacer campaña fueron muy restrictivas. Nosotras y nosotros no pudimos tener pauta en radio, en televisión, en redes sociales, no podíamos hacer reuniones en casas, no podíamos hacer reuniones en salones ejidales, ¿no? O sea, era toda una restricción, básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente creo que pues hay muchas cosas que revisar. Yo creo que si este ejercicio se vuelve a llevar a cabo, pues sí tendría de verdad que repensarse de manera más profunda y en el mejor del bienestar para la población. Sí, y también la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, pues sí plantear cómo vamos a exigir y cómo vamos a lograr la, los mecanismos que ha implementado, que cambie el Estado, que los deje, que los abandone, que los haga a un lado, los mecanismos que en esta ocasión implementó, ¿no? Esta manera todavía de traer el carro, esta manera de coercionar, esta manera de sacar sus acordeones, ¿no? Y sí, a nosotros nos pareció pues bastante descarado el asunto. Tuvimos aquí a un candidato, a dos candidatos, por ahí del mes de mayo, platicando sobre su trayectoria, sus propuestas, la elección, tal. Y fíjate que me pareció, con todo y todo, y lo digo con el respeto que se merece esta persona, pero venía como haciendo proselitismo a Morena, ¿no? O sea, no venía Ajá. hablando de sus propuestas y convenciendo y llamando, ¿no? Por él, sino venía pues como hablando del partido. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Bueno, enseguida nos enteramos que ahí venían los acordeones, ¿no? Y que estaba, pues sí, la gente buscó en esta contienda buscó uno de sus propuestas, o sus objetivos era aparecer en el acordeón oficial, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, de ahí Así que, es. pues, esa, Entonces, él se quedó en el acordeón oficial. ¿cómo, perdón? Te perdí. Él sí quedó en el acordeón oficial. Acordeón oficial en la Ciudad de México. Fue Ajá, impresionante la charla. Eran dos candidatos que estuvieron en el programa. Y la ajá. candidata, pues sí, ¿no? Platicando de su convicción y tal, y mi experiencia, y tal. O sea, así como lo haría cualquier candidato, candidata. En cambio, el otro, no, estaba tan preocupado de hablarnos como en el discurso morenista, o sea, usaba esto de la cercanía con la gente y los pobres primero, ¿no? Entonces, decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, quedó en el acordeón oficial y luego Ah, ahora está perfilado ya como ganador. qué caray. Pues sí. Imagínate, es el tema. Bueno, por lo menos salió a hacer campaña. Mi contrincante Eh, ni eso. Si pueden mirar el programa, ¿eh? Está por ahí en el mes de mayo, está Ah, en el repositorio de YouTube del Sonoro ajá. Encuentro Feminista y se puede ver este programa. Pues en Ok. fin, Mara, ha sido un gusto tenerte. Qué bueno que comentamos esto finalmente. El tema de los acordeones. Y pues Sí. esperamos verte pronto, Mara, con estas propuestas que están huyendo en esta cabecita, en este Igualmente, querida ideal. Toita. Sí, sigamos en contacto y aquí estoy a la orden. Un gran abrazo a Claro que todo tu sí. equipo y un gran abrazo Muchas, siempre, mis cariños, ya sabes. muchas gracias, Mara. Abrazos para ti y para las compañeras zacatecanas. Gracias. Y para todas las personas, toda la ciudadanía consciente, con actitud crítica que te dio este voto.
Pues bien, nos despedimos de Mara Muñoz en este programa que hemos titulado Elección, Elegimos la Independencia Judicial, en donde ha participado Mara Muñoz. Despedimos a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, a París Paredes y en la voz se despide Toy. Hasta pronto.